capítulo 2, versículo 10, dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Gracias, Padre, por esta palabra. Espíritu Santo, tú que conoces nuestra situación, te pido en esta mañana que seas tú, Dios, llegando, trayendo, revelando una palabra a nuestro ser interior, a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestro espíritu, en el nombre de Jesús, para que podamos salir fortalecidos. Quita toda distracción en esta hora de nuestra mente, todo aquello que nos distrae de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. A los 30 minutos, Humberto, te invito a que pases, que podamos tener un tiempo para ser ministrado también en la alabanza. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, este pasaje de las Escrituras tiene que ver con la historia del pueblo de Israel, cuando ya había conquistado Canaán, habían tomado posesión de aquella tierra que Dios les había prometido, esa tierra que fluye leche y miel, y Josué, que fue quien introdujo a ese pueblo, ¿verdad? Lógicamente tuvieron que conquistar, luchar, pero Dios ya había entregado. Había una tarea humana, ¿verdad?, que era justamente pelear por eso, pero ya tenían la victoria. Dios iba a pelear por ellos. Amén. Josué, después de haber conquistado, lógicamente, como pasa en todo lo que tiene que ver con la naturaleza humana, murió, ¿no? Josué se despidió, hizo un discurso de despedida y luego fue reunido con sus padres, o reunido en el cielo después de la muerte y demás. Entonces dice que toda aquella generación junto a Josué también fue reunida con sus padres. Todos murieron. Toda aquella generación, ¿no?, fue reunida con sus padres. Y se levantó después de ellos, dice, otra generación, y esa generación, dice, no conocía a Dios, no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Una nueva generación. Pero esa nueva generación no conocía a Dios. Tremendo. Más allá, hermanos, que estoy seguro que Josué y todos, sus contemporáneos en aquella época, hablaron de la ley, de la palabra, eso era un hecho. Pero como todo, hermanos, a veces el tiempo va transcurriendo y nos vamos olvidando. Pasa con nosotros, los creyentes, ¿verdad? Algunos son de la generación del 60, digamos, hablando como pueblo cristiano. Yo soy de la generación del 90, pero otros son del 60, del 70, del 80, del 90. Conocimos una generación en aquella época, vivimos y compartimos cosas con una generación que es diferente a la que hoy es, bastante diferente, ¿verdad? Pero nosotros que fuimos de esa generación, corremos cierto riesgo de olvidarnos de muchas cosas que Dios hizo en aquel pasado en nosotros. Yo puedo mirar el pasado desde que me convertí a Cristo en el año 90 y puedo hablar de muchas cosas todavía, pero al transcurrir el tiempo parece que eso va quedando en el olvido. Cosas que Dios hizo por mí, por mi familia, de dónde Dios me sacó y todo lo demás, nos vamos olvidando con el tiempo. Imagínense una nueva generación, ¿no? Pienso, por ejemplo, ¿qué va a hacer con nuestros nietos? ¿Qué va a hacer con nuestros hijos pequeños, con nuestros nietos, con nuestros sobrinos, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que aquí se levantó una generación que no conocía a Dios, ni la obra que había hecho por Israel. Si usted lee en adelante, Jueces 2 en adelante, ya en el versículo 11 comienza apostasía de Israel
y la obra de los jueces. Apostasía de Israel significa que Israel apostató, se apartó, se alejó. Esa nueva generación apostató de la fe, abandonó la fe, le dio la espalda a Dios, dejó a Dios y se abrazó de todo el paganismo que existía en aquella época. La idolatría era una de ellas, entre otras. Pero abandonaron a Dios, se alejaron. Y dice que en aquella época no había rey en Israel y cada cual hacía lo que bien le parecía. O sea, cada cual siguió su camino, ¿verdad? Su propio Dios, ¿verdad? Pero en realidad abandonaron al Dios verdadero y le fue muy mal, hermanos. Le fue muy mal, ¿verdad? Se levantó esa generación que no conocía a Dios, por eso, hermanos, le fue muy mal. Hicieron todo aquello que desagradaba a Dios, todo aquello que a Dios le irritaba. Dios era un Dios celoso y una de las cosas más grandes era la idolatría. Y ellos adoraron a otros dioses paganos, se mezclaron con las personas paganas, hicieron de todo lo malo y perverso. Entonces, lógico, pero estamos hablando de una generación que no conocía a Dios. Entonces, hermanos, ¿qué debo hacer yo hoy en día para no comerme la pastilla? El otro día, en una clase de historia con el profesor hablaba con un alumno y le decía, bueno, hay que estudiar, ¿no? Porque uno de los chiquilines dijo, yo no entiendo nada, yo no sé nada, ¿verdad? Y entonces el profesor dice, pero hay que estudiar para no comerse la pastilla. Y es un dicho bastante popular, ¿verdad? Hay que estudiar, hay que conocer para no tragarse la pastilla o cualquier pastilla. ¿Ah? Ahora, ¿qué debo hacer para no comerme la pastilla? Comerse la pastilla significa, hermanos, creerle a todo y abrazarse de todo y creer que todo lo que nos dicen es verdad, cuando muchas cosas de lo que nos dicen es más mentira que verdad. A todo nivel, aún a nivel de religión, porque hay muchas sectas falsas y demás, ¿verdad? Conocer, tener conocimiento, ¿verdad? Es necesario, ¿verdad? Porque si no, de lo contrario, la ignorancia nos puede destruir. Si hay algo que destruye la vida del ser humano, es ignorar, la ignorancia. No solamente en este caso que estamos con la Biblia, no podemos ignorar la Biblia. No podemos ignorar el manual que Dios nos dejó. No podemos ignorar, tenemos que conocer la palabra, conocer la Biblia, hermanos. Pero aparte de eso, hermanos, tenemos que conocer de muchas otras cosas más. Cuanto más usted conozca, ¿verdad? Es tremenda la historia, por ejemplo, cuando comenzamos a estudiar la historia, lo que pasó, los líderes, las situaciones, los procesos, los acontecimientos. ¿Cómo uno aprende? ¿Verdad? Ahora, es lindo, hermanos, conocer de todo dentro de lo posible. Porque la ignorancia nos puede esclavizar y vivimos en un mundo que está bastante esclavizado por la ignorancia. Tener conocimiento nos permite tener una mejor lectura de las cosas. Tener conocimiento nos ayuda a tener una amplitud de las cosas, una mejor lectura, leer bien, leer mejor, saber leer. Y cuando digo leer, en este caso estoy hablando de las situaciones que el ser humano enfrenta, saber discernir entre lo bueno y lo malo, ¿entienden? Saber conocer cuál es el rumbo que yo debo de tomar. Entonces debo saber leer bien en el contexto de las cosas. ¿Por qué voy a tomar esta decisión? ¿Por qué tengo que asistir a la iglesia? ¿Por qué tengo que conocer la palabra? ¿Por qué tengo que prepararme mejor en la vida? Todo eso es parte, hermanos. Una mejor lectura de las cosas. El ser humano enfrenta problemas, todos nosotros, se habla mucho hoy de la salud mental, y a veces uno cree que cuando
cuando uno tiene que ir a un profesional por un problema que está enfrentando, ¿verdad? Y a veces ciertas situaciones que tienen que ver con las emociones, cuando tiene que ir a un psicólogo y el psicólogo a veces al psiquiatra, todo eso. Más allá, hermanos, que el ser humano tiene un refugio enorme en la palabra y en Dios, son personas que tienen que ver, que han estudiado, que se han preparado, son profesionales, ¿no? Lógicamente, hermanos, son humanos, tienen sus fallas. El único que no tiene falla es Dios. Pero tampoco está mal, a veces tenemos que consultar a un psicólogo, ¿verdad? No hay pecado en eso, porque son profesionales, ¿verdad? Lógicamente, en este tiempo hay que tener cierto cuidado con todo eso. Pero lo que les quiero decir, hermanos, que el tener una mejor lectura de las cosas tiene que ver con mucho de estas cosas, ¿verdad? Tener conocimiento es tener luz, es saber lidiar con los problemas de la vida, es tener más claridad frente a una situación y no tanto desesperarnos. ¿Se acuerdan así? Mi esposa hizo referencia. Por nada estáis afanosos, dice Filipenses 4:6. Por nada se desesperen, por nada se desesperen. Pero muchas veces andamos desesperados. Cuando la Biblia dice, cuando uno tiene una lectura, cuando uno conoce a Dios y la palabra y las promesas y sus herramientas, lógicamente, antes de enloquecerme, de desesperarme, de afanarme, de atormentarme, ya sé a quién voy a recurrir. Jesús dijo, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Hallaréis descanso para vuestra alma. Bueno, la salud mental tiene que ver mucho con el alma, con las emociones, con la mente. ¿Qué hay en nuestra mente? ¿Qué consumimos? Pero también tiene que ver con cómo resolvemos. ¿Cuál es el camino que voy a tomar para resolver este problema? ¿Cuál es el camino? El camino es Dios, hermanos. El camino es Cristo, el camino es el Espíritu Santo. El camino es la promesa, pero también los consejos de Dios. Más allá que en algún momento tengo que visitar a un psicólogo, un psiquiatra, ¿verdad? Por alguna razón X, porque somos humanos. Hubieron héroes de la fe como Moisés, por ejemplo, y Elías, que en algún momento querían morirse. No quiero vivir más. No quiero más esta situación, estoy agobiado, estoy sobrecargado. El estrés es sobrecarga presente, ¿verdad? El estrés tiene que ver con muchas cargas en el presente, ¿verdad? Así como la depresión es mucho peso que viene del pasado que he enfrentado, ¿verdad? Y la ansiedad tiene que ver con mucho pensar sobre el futuro, demasiada preocupación por el futuro, eso es ansiedad. Pero todo eso, hermanos, en Cristo, Él dice, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Ahí está la respuesta. ¿Queremos respuestas? ¿Queremos tener una salud mental? ¿Queremos realmente vivir con tranquilidad interior, con paz interior? Bueno, hay que conocer la palabra de Dios. Tener conocimiento es tener luz. Amén. Gloria a Dios. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y está hablando del pueblo, de un pueblo creyente, ¿verdad? Si somos hijos de Dios, no deberíamos ser destruidos. Pero a veces hay creyentes que son destruidos en sus batallas por no tener conocimiento, pero no porque no hubiera o no hubiese conocimiento, sino porque desecharon el conocimiento. Que Dios nos ayude. La Biblia dice en Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Gloria a Dios. Conocer al Santísimo es inteligencia. ¿Queremos ser inteligentes? ¿Queremos tener inteligencia? Porque hoy vivimos en la era ya de la inteligencia artificial.
Y he probado la inteligencia artificial, hermano, y tiene cosas interesantes, pero es una inteligencia artificial, creada por el ser humano. Ahora, qué bueno es poder tener inteligencia espiritual, y para tener inteligencia espiritual hay que conocer a Dios. Amén. Hay que conocer a Dios, hay que experimentar, hay que vivir en Cristo, hay que relacionarse, conocer al Santísimo, tener inteligencia. Amén. La inteligencia espiritual tiene que ver con una capacidad profunda y vivir con un propósito, ¿verdad? Un propósito profundo desde la fe, la conciencia espiritual y los valores. Amén. No desde la lógica, porque este mundo se mueve por la lógica humana y es lógico, ¿verdad? El humano muchas veces que no tiene a Cristo, que no tiene fe, se mueve por la lógica. Entonces todo lo decide según la lógica. Y eso a veces, hermanos, nos impide avanzar, nos impide crecer, nos impide experimentar las grandezas de Dios si vivimos solamente por la lógica. Cuando somos llamados nosotros a vivir por fe y no por vista. El que vive únicamente por vista, vive por la lógica. Solamente por la razón, piensa, humanamente. Pero, hermanos, somos llamados a vivir por fe, dice la palabra de Dios. Entonces, tener inteligencia espiritual es lo que debemos, que es una capacidad profunda, vivir con un propósito desde la fe. Amén, desde la fe, no desde la lógica, ¿verdad? Entonces conocemos de alguna forma, somos personas inteligentes espiritualmente, ¿verdad? Somos personas que profundizamos y que valoramos lo eterno, valoramos lo divino, que hay un Dios, valoramos que esta vida es muy efímera, pasajera, ¿verdad? Que nosotros no podemos llevarnos todo lo que queremos o quisiéramos llevarnos. No podemos llevar todas estas cosas que tantas veces gastamos nuestras energías, no podemos llevarnos, ¿verdad? Es más, no vamos a llevarnos absolutamente nada. Por eso pensamos en lo eterno y nos preparamos más para lo eterno. Hay un mundo que se está preparando para perecer aquí nomás. Pero nosotros nos estamos preparando para irnos con Cristo, reinar con Cristo y disfrutar una vida eterna en el cielo. Mientras tanto hay que cargar una cruz, hay que sufrir, muchas veces hay que llorar, a veces hay que esforzarnos, a veces o siempre tenemos que esforzarnos. Pero vale la pena, hermanos. Gloria a Dios. Y eso es tener inteligencia espiritual. Cuando yo decido buscar el reino de Dios en primer lugar y poner a Dios en primer lugar, estoy teniendo inteligencia espiritual. Mucho más que la inteligencia artificial. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Hoy la inteligencia artificial es un Dios para muchos. Pero mi Dios es el creador del cielo y de la tierra. Mi Dios es el Cristo que vino a este mundo, que pagó un altísimo precio para darme vida eterna. La inteligencia artificial no te puede dar esa vida eterna. Pero Cristo es el dador de la vida eterna. Por eso glorificamos a Cristo, exaltamos a Cristo. Más allá que podemos usar esa herramienta para este mundo, pero para la otra vida tenemos que tener a Cristo. Sin Cristo, hermanos, no hay inteligencia artificial que te salve. La inteligencia artificial no salva a nadie, hermanos. Puede ser que muchos se pierdan, pero Cristo vino a salvar. Gloria a Dios. Eso es, hermanos, conocer al Santísimo es tener inteligencia. Gloria a Dios. También, hermanos, debemos conocer la verdad que nos hace libres. Eso está en Juan 8:31, ustedes lo saben bastante, hermanos. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Si elijo libertades, seréis verdaderamente libre. Y Jesús dijo allí por San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Este texto lo compartí el otro día en la clase de filosofía, porque el profesor me dio entrada. Es un profesor bastante abierto con respecto a la fe. Y él nombró, porque le estaba hablando de la luz,
que mucha gente, digamos, que la luz tiene que ver con el conocimiento, y me nombró un texto de la Biblia, me dijo, así como dijo Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la luz y la verdad. Y vi que se había equivocado ahí, y él me preguntó, ¿es así? No, realmente Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. También dijo, yo soy la luz. Ahí le metí más de la palabra de Dios. Pero realmente, hermanos, el conocimiento tiene que ver con la luz y con la verdad. Conocer esa verdad. Yo debo conocer la verdad. Allí por Timoteo 2.4, primera de Timoteo 2.4, la Biblia dice que Jesús dice que Él quiere que toda la gente, todo el mundo sea salvo. Dios quiere que todo el mundo sea salvo, pero que vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir eso, hermano? No se trata solo de tener fe para salvación. No se trata solamente de tener fe para salvación. Lo más importante es la salvación. Pero no se trata solamente de tener fe para la salvación, ¿verdad? Sino que se trata también de tener fe para tener una vida próspera y saludable en todas las áreas. Una vida próspera, ¿quiere tener? ¿Quiere tener? ¿Quién no? Yo quiero tener una vida próspera y saludable en todas las áreas. Y cada uno de nosotros tenemos áreas que no están prósperas, que no están sanadas totalmente, que no están curadas o que no están libertadas totalmente. Pero quiero decirte que cualquier área que no esté libertada o sanada o prosperada totalmente, quiero decirte que tenemos posibilidad. Pero hay que conocer la verdad que nos hace libres. Por eso, yo creo en Jesús y soy salvo, pero también tengo una vida acá en este mundo. Una vida que hay problemas, que hay adversidades, que hay enfermedades, que hay crisis, a veces tragedias, vientos en contra, sufrimos, somos seres humanos, pero soy salvo. Ahora tengo el conocimiento. Cuando yo vengo al conocimiento de la verdad, yo me lleno, me nutro, me capacito con herramientas poderosas para destruir cosas que me afectaron en el pasado y para construir cosas y edificar cosas que me van a bendecir y conquistar. Por eso hay que conocer la verdad. Una verdad o la verdad que nos hace libre es Cristo. Y yo tengo que conocer a Cristo y conocer la palabra, conocer sus promesas, conocer sus consejos. No solamente conocer las promesas. Vivimos en una era donde la gente solamente conoce las promesas de Dios, porque los predicadores de hoy, la mayoría, muchos, hablan solamente de las promesas de Dios. Entonces vivimos solamente nombrando las promesas, pero también Dios tiene instrucción, tiene consejos. Es como un Padre perfecto, santo, divino, que nos aconseja para el bien. Por eso la palabra de Dios dice allí por 2 de Timoteo 3, 16, 17, que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para corregirnos. ¿Cuántos quieren ser corregidos en la palabra? Corregidos, disciplinados, educados por la palabra. Y muchas veces decimos amén, pero hay que pasar por ese filtro. Y en ese filtro peleamos con Dios, renegamos contra Dios, desobedecemos a Dios, queremos nosotros ganarle a Dios la batalla. Y ahí está el problema muchas veces. Por eso es necesario, hermanos, saber de que Dios tiene promesas maravillosas. Entonces, esa verdad que me hace libre tiene promesas de libertad. Dios te quiere hacer libre del pasado, del presente, del futuro. Te quiere hacer una persona libre interiormente y fortalecido en las batallas que tenemos que enfrentar. Una persona sana de ese pasado. ¿Cuántos tienen un pasado a veces oscuro, complejo, verdad? Que a veces nos ata en el presente, no nos deja avanzar, pero Dios te hace libre, Cristo te hace libre, ¿verdad? Hay que conocer esa verdad, para avanzar tenemos que conocer esa verdad que nos hace libre. Pero como les digo también, tiene consejos e instrucciones
que si nosotros no aceptamos esos consejos, podemos estar vagando en un desierto por 40 años y más y no entrar a lo prometido, perder esas promesas de parte del Señor. Es necesario, hermanos, creer en las promesas, conocer las promesas, pero también es necesario aplicar sus consejos, sus instrucciones, su palabra en nuestras vidas. Entonces somos libres, somos fortalecidos y somos bendecidos. Amén. Aún en medio de las situaciones difíciles. Entonces, conocer la verdad en un tiempo donde hay muchas mentiras y demás, qué bueno que podamos conocer la verdad. También, hermanos, ya les nombré lo que dice Oseas 4:6, ¿verdad? El pueblo fue destruido, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y dice que le faltó conocimiento porque desechó el conocimiento. Y esto es muy importante para nosotros. Deberíamos hacernos una pregunta: ¿estamos desechando este conocimiento? ¿Estamos desechando el conocimiento de la palabra? ¿Estamos desechando a Dios, el conocimiento de Dios? Y para eso tenemos que mirar un poquito nuestra vida, ¿verdad? Porque ese pueblo que fue destruido desechó el conocimiento, le dio la espalda al conocimiento de Dios. Le dio la espalda a la inteligencia espiritual, ¿verdad? Entonces, desechar el conocimiento, así como hoy mucha gente desecha el conocimiento. Todos nosotros tenemos la posibilidad de estudiar, de prepararnos. Hoy en día hay una apertura para conocer mucho más de muchas cosas, no solamente de la Biblia, ¿verdad? Pero a veces desechamos ese conocimiento. Entonces, cuando uno desecha el conocimiento, hermano, es rendirse a lo mediocre y a lo que nos esclaviza. Rendirse es como conformarse. Este mundo no va a cambiar, esta persona no va a cambiar, ¿verdad? Yo no voy a avanzar más que él. Es conformarse, cuando la Biblia dice que no debemos conformarnos, ¿verdad? No debemos conformarnos al sistema de este mundo, al formato de este mundo. No debemos conformarnos a la costumbre, pero tampoco debemos conformarnos con lo que estamos aprendiendo. Debemos querer más, desear más el conocimiento de Dios, ¿verdad? Conformarse a la farsa de este mundo, hermanos. A veces lo hacemos porque somos haragán, ¿verdad? Si yo tengo tiempo para leer la Biblia, para recibir un discipulado, para prepararme, para conocer más de la palabra, si yo tengo tiempo y no lo hago y ocupo ese tiempo en otras cosas que a veces son muy vanas, porque hoy hay muchas distracciones, si yo, hermanos, estoy haciendo eso, estoy desechando el conocimiento. Y si yo desecho el conocimiento, voy a perecer. Porque vivimos en un mundo que es un mar embravecido, un desierto también que traga, que consume a las personas, que lastima, que daña. Vivimos en un mundo lleno de maldad, donde hay una multiplicación de la maldad, hermanos. Pero si nosotros nos conformamos a eso y no nos preparamos, ¿verdad? Ahora, qué bueno es saber que en medio de este mundo hostil y este mar embravecido, lleno de dolor, tenemos posibilidades. Tenemos la capacidad de ir a Dios y pedir ayuda, socorro. El miércoles estábamos orando por un milagro a nivel financiero y laboral. Bueno, y hoy vimos una hermana que dio testimonio en esa área. Pero hermanos, sabemos eso. Entonces, yo no me conformo. Hay un Dios que tiene promesa, que me quiere bendecir y que quiere bendecir mi familia, pero no me puedo conformar, no puedo ser un haragán, ¿verdad? Yo tengo que instruirme en la palabra, tengo que conocer a ese Dios para tomar sus herramientas que son poderosas. No es con ejército ni con fuerza, es con el poder de Dios, es con gracia, es con auxilio divino, es con sabiduría divina, es con inteligencia espiritual que voy a avanzar y voy a conquistar cada terreno de esta vida que necesito conquistar. Que puede ser mi familia, mi casa, mi finanza, mi vida en el área que sea emocional, que esté afectándome. Yo puedo conquistar, hermano, pero si yo me conformo,
¿verdad? Con lo poco que sé, digo, no sé nada, pero tampoco quiero saber. Estoy desechando el conocimiento. Y si desecho puedo. El Señor Jesucristo dijo, erráis ignorando las Escrituras. Cuando Él quiere que nosotros podamos escudriñar las Escrituras, profundizar en la palabra. Amén. Gloria a Dios. Termino. Conocer también el tiempo. Eso aparece allí por Primera de Crónica 12:32. Dice así, Primera de Crónica 12:32. De la tribu de Isaacar, una tribu que profundizaba, había 200 jefes junto con sus parientes. Todos estos hombres entendían, gloria a Dios, todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Repito, estos hombres entendían las señales de los tiempos, y sabían cuál era el mejor camino. Mi pregunta es en esta mañana para la iglesia: ¿ustedes entienden las señales en estos tiempos? ¿Y saben cuál es el mejor camino para su vida, su casa, su familia? ¿Entienden eso? Si entendemos eso, hermanos, es porque estamos conociendo a Dios. Y no vamos a perecer, ni ustedes, ni su casa, ni su familia, porque hay promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos bendiga. Que Dios tenga misericordia. Dice allí Jeremías 9:24. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable. Dios es el Señor que demuestra amor inagotable. Hay amor para tu vida, tu casa, tu familia. Hay amor para esta sociedad perdida. Hay amor de Cristo. Entendamos esto, hermanos, y prediquemos las buenas nuevas del Señor. Vayamos con el amor de Cristo al necesitado. Es el que trae justicia y rectitud a la tierra. Gloria a Dios. Es el único juez justo, es Dios, hermano. Estamos viviendo un tiempo de jueces corruptos por todos lados, donde todo el mundo está corrompiéndose, ensuciándose. Pero hay un Dios que no se mancha. Él traerá justicia y rectitud a la tierra. Gloria a Dios. Aleluya. Dios ha hablado, dice. Así que conocer, hermanos, para no ser destruidos. Hay promesas que nos están esperando. Hay promesas que te están esperando. Dios tiene promesas que te están esperando. Aleluya. Hay promesas de bendición, de liberación, de sanidad, de prosperidad. Hay promesas para tu casa, tu familia. Dios es un Dios de promesas y esas promesas te están esperando. Así como también los consejos de Dios te están esperando. La instrucción divina te está esperando. Hay todo un equipaje de herramientas espirituales que si no las usamos podemos perder muchas batallas. Es tiempo de conocer más a Dios y ser creyentes victoriosos. Aleluya. Dale gloria a Dios, hermano. Dale gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús.